La Real Academia Española, conocida también coloquialmente por sus siglas, la RAE, es la Casa de las Palabras desde su fundación en 1713, durante el reinado de Felipe V. Comparte su sede actual, una obra del arquitecto Miguel Aguado de la Sierra, inaugurada en 1894, con la Asociación de Academias de la Lengua Española, la ASALE, constituida en México en 1951. La asociación está formada por 23 corporaciones distribuidas entre América, Filipinas y Guinea Ecuatorial. 23 academias distintas y una política lingüística común, panhispánica, al servicio de los 500 millones de hispanohablantes del mundo. Surgida al amparo de la corona española por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, la Academia nació con el propósito fundamental de elaborar un diccionario, el más copioso que pudiera hacerse. Guiados por su lema fundacional, limpia, fija y da esplendor, un eslogan de la época que ha sobrevivido con éxito más de 3 siglos, los académicos publicaron el primer resultado de sus trabajos entre 1726 y 1739. Una obra legendaria en 6 volúmenes, el Diccionario de Autoridades. Después, desde 1780, aparecieron sucesivas ediciones en un solo tomo, hasta llegar a la 23ª, conmemorativa del 3er centenario de la corporación. La versión electrónica del Diccionario de la Lengua Española recibe diariamente millones de consultas a través de la red. Su próxima edición, ya en marcha, será muy diferente. A partir de una nueva planta, está concebida como una obra plenamente digital. Palabras de ayer y de hoy, cambio y tradición, en una academia formada por 46 miembros de número. Sus plazas están designadas con letras mayúsculas y minúsculas del abecedario. El trabajo de la institución se une a la labor de las otras 22 corporaciones que conforman la ASALE. Fruto de su política lingüística panhispánica, basada en la unidad de decisión, son las principales obras normativas elaboradas conjuntamente y aprobadas de mutuo acuerdo: la gramática, la ortografía, los diccionarios. Hay muchas más publicaciones académicas. Las ediciones conmemorativas, desde la primera, dedicada al Quijote, han alcanzado gran popularidad y difusión. La Biblioteca Clásica, con un catálogo de 111 títulos, recupera año a año nuestra mejor literatura, desde el Cantar de Miot Cid hasta Los Pazos de Ulloa. Con el apoyo del Estado, de la Fundación Pro RAE, presidida por el Rey, y las aportaciones de diversos patrocinios, la corporación impulsa iniciativas como la Escuela de Lexicografía Hispánica o el Corpus del Español del siglo XXI, el CORPES, un gran banco de datos léxicos que reunirá más de 400 millones de formas del español de todo el mundo. Numerosas obras académicas, así como los fondos documentales del archivo y la biblioteca, están disponibles en la página web de la RAE.
Es el caso de los diferentes corpus y diccionarios. Un proyecto especialmente ambicioso es el nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española. Intenta ofrecer una descripción sistemática, documentada y relacional de la evolución del léxico de nuestra lengua desde los orígenes hasta la actualidad. Es un gran diccionario digital en construcción, cuyos primeros resultados ya se pueden consultar a través de Internet. La Academia se halla permanentemente al servicio de los verdaderos dueños de la lengua, los hablantes. Utiliza sus páginas electrónicas y las redes sociales como medio para resolver día a día las dudas y consultas lingüísticas planteadas por los usuarios desde cualquier rincón del mundo. La RAE mira al futuro sin olvidar su historia tricentenaria. La memoria de la institución está recogida en las actas de las sesiones académicas, escritas por los distintos secretarios y conservadas en diferentes formatos, desde el 3 de agosto de 1713 hasta hoy. Creada al servicio de la lengua en el siglo XVIII, la Real Academia Española sigue fiel a sus principios fundacionales y se mantiene leal a un firme compromiso con los hispanohablantes, el de contribuir al buen uso y la unidad del idioma común. Desde esta casa de todos, habitada de la A a la Z, por la vida sorprendente, mágica y prodigiosa de las palabras. Que pueda oírse en condiciones fuera. Bueno, hoy tenemos con nosotros un proyecto, como nos ha comentado hace un momento don Francisco González de Posada. Comenzamos un nuevo proyecto del Instituto de Estudios Madrileños junto con todas las reales academias que han colaborado con nosotros. Y hoy será la persona, será el excelentísimo señor don José Manuel Blecua el que nos cuente un poco la historia de esta Real Academia en la que hoy nos encontramos todos nosotros, que es la Real Academia que nos une a todos con nuestro idioma común. Don José Manuel Blecua es académico de número, ha sido elegido en junio de 2003, tomó posesión el día 25 de junio de 2006 con el discurso titulado Principios del Diccionario de Autoridades. Ha sido director de la institución desde el 16 de diciembre de 2010 hasta el 8 de enero de 2015. Fue secretario también de esta Real Academia de 2007 a 2009 y responsable del volumen Fonética y Fonología de la Nueva Gramática de la Lengua Española, publicado en 2011, y también del DVD Las Voces del Español, Tiempo y Espacio, que lo acompaña. José Manuel Blecua es doctor en Filología Románica y catedrático de Lengua Española. Dedicó su tesis a la silva de poesía del doctor Eugenio de Salazar. Ha sido profesor de la Universidad de Barcelona y posteriormente de la Universidad Autónoma de Barcelona,
donde fue vicerrector, director del Servicio de Publicaciones y fundador y director del primer seminario de Filología Informática. En 2011 recibió el reconocimiento de la Asociación d'Amics de la Universidad Autónoma de Barcelona en un acto en el que se presentó el libro Al otro lado del espejo, publicado en homenaje a sus años de docencia. Ha sido profesor en Ohio State University, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, en los cursos de verano para extranjeros de la Universidad de Zaragoza en Jaca y colaborador docente desde 1976 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es miembro de la Real Academia de Bones Lettres de Barcelona y miembro correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías al estudio de la lengua española, fue secretario ejecutivo de la Comisión Científica del Congreso de Lengua Española en Sevilla en 1992 y responsable de la sección de Lengua y Tecnología, así como secretario del Comité Académico del primer Congreso Internacional de la Lengua Española, la lengua española y los medios de comunicación. Ha sido también director de investigación, director de cooperación internacional y director académico del Instituto Cervantes. También ha sido presidente de la Sociedad Estatal para la conmemoración del cuarto centenario de la primera parte del Quijote. Especialista en psicología y historiografía lingüística, José Manuel Blecua colaboró con Juan Alsina en la obra Gramática Española y dirigió el diccionario Vox de sinónimos y antónimos, con edición posterior electrónica también. El Diccionario General de Sinónimos y Antónimos y el Diccionario Escolar de Sinónimos y Antónimos en 1999, también son obras suyas. Miembro del Consejo de Asesoramiento Científico de la Colección Historiográfica de la Lingüística Española y director de la colección Enseñanza Crítica. Forma parte del Consejo de Redacción de la nueva Revista de Filología Hispánica y la Revista de Lexicología del Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo y del Consejo de Dirección de Cuadernos de Filología. José Manuel Blecua ha recibido, entre otros galardones, la encomienda con placa de Alfonso X el Sabio, el Premio Aragón de Investigación por su labor en los campos de la gramática y la lexicografía, la distinción Jaume Vicens Vives al mérito docente otorgada por el Gobierno de la Generalitat, el Premio Atlántida, la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza y el Premio de las Letras Aragonesas. En enero de 2014 fue distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. En octubre del 2014 pronunció su discurso en la sesión conmemorativa del tercer centenario presidida por los Reyes de España. En enero de 2015 también recibió un premio de EFE Cultura que otorgó por primera vez la agencia EFE. El Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015 acordó concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y ha participado en multitud de congresos, cursos de verano en las mejores universidades españolas y extranjeras. Les dejo con don José Manuel para que nos cuente pues, cómo fue el desarrollo de la historia de esta Real Academia de la Lengua Española. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la delicadeza y la gentileza que han tenido desde el Instituto de Estudios Madrileños y el organizador, don Francisco, en este acto de esta mañana. Veo muy mal aquí, a ver si logro que me traigan una lamparilla o algo para poder leer. Si no, me inventaré lo que sea, no se preocupe. ¿Puedes bajarte la mascarilla? ¿Puedo bajarme la mascarilla? Para estar más cómodo. La Real Academia Española, fundada hace más de 300 años, se rige por un conjunto de normas que están publicadas en el libro de sus estatutos. Los estatutos de la Academia son muy antiguos, que han tenido cambios relativamente pequeños desde 1859 hasta hoy, de tal manera que cuando abrimos el ejemplar del estatuto actual en vigor, la primera fecha que aparece es precisamente la de 1859. Es decir, que desde 1859 la Academia tiene un régimen de funcionamiento creado de manera oficial, precisamente por uno de los que luego serían sus directores,
el Marqués de Molins, el Roca de Togores. Estos estatutos son muy simples. Constan simplemente de una serie de artículos que ponen de relieve los problemas que puede tener la casa. El número de los académicos, los cargos que existen, las votaciones. La academia en estos momentos tiene 46 sillones, no están todos ocupados, pero la academia en su historia tenía 24 sillones. Fue en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, en el primer estatuto de la academia, cuando Roca de Togores, que era ministro, aumentó el número de académicos en 12 más. Y a partir de entonces la academia ha ido creciendo en el número de académicos. Y eso fue precisamente porque no daban abasto con todo el trabajo que había. Eso quiere decir que desde el principio la academia ha estado sometida a múltiples trabajos. Basta simplemente repasar las actas. Las actas de la academia son muy emocionantes. No les voy a decir a ustedes nada de secretos, porque ahora ya son accesibles, están microfilmadas y realmente es un depósito de investigación magnífica. Bueno, pues tenemos 46 académicos numerarios, después los académicos correspondientes, que también se crearon en la época del ministerio de Roca de Togores, y los académicos que son correspondientes extranjeros. De tal manera que la academia cuenta con un número bastante elevado de personas que pueden ayudar al trabajo que tenemos en estos momentos. Así. Se hizo la luz, gracias a Dios. Se hizo la luz. Y no veía nada. La academia, dice el artículo primero, es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente de que esta evolución conserve el genio propio de la lengua, una maravilla lo del genio propio de la lengua, tal como ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección y de contribuir a su esplendor. Esplendor era una palabra muy moderna cuando se utilizó por primera vez en los estatutos de la academia. Para alcanzar dichos fines, estudiará e impulsará los estudios sobre la historia y sobre el presente del español. Divulgará los escritos literarios, especialmente clásicos y no literarios, que juzgue importantes para el conocimiento de tales cuestiones, y procurará mantener vivo el recuerdo de quienes en España o en América han cultivado con gloria nuestra lengua. Los estatutos de la academia piden que se trabaje en el diccionario, también en el diccionario histórico, que se cuide el Instituto de Lexicografía, que es la organización fundamental para la lexicografía, que se trabaje en la gramática, y en el artículo 4 se citan los compendios y epítomes. La academia recibió un encargo en el plan Moyano de enseñar, de ser el libro de texto para la primera y la segunda enseñanza. Y esto es uno de los elementos fundamentales que han contribuido al trabajo de la academia en la sociedad, en la educación,
de los muchachos españoles. Piensen ustedes lo que esto significa. Ya en 1780, luego lo volveremos a tratar, en 1780 hubo una real cédula precisamente para que se enseñara la gramática por la gramática de la academia. Es decir, que es antiquísimo la relación que existe entre educación y academia. Además, existen normas sobre los discursos de ingreso en la academia, la obligación de los cargos, las elecciones, las votaciones, las publicaciones, y creo que en esto ya me quedaría en este momento para ingresar ya en las cuestiones relacionadas con la historia de la academia. Existen dos historias de la academia, una de Alonso Zamora Vicente y otra de Víctor García de la Concha. Pero además, muy recientemente, nuestra secretaria aquí presente ha publicado El árbitro de las lenguas, cómo en la academia el uso y la norma han sido a lo largo de su historia uno de los ejes constitutivos. Quiero citarlo aquí porque eso prueba cómo todos los académicos están constantemente preocupados. Y además Aurora eligió un término que es muy herreriano, llamar anotaciones a su libro. Felicidades, Aurora, es excelente. Y entonces ya entramos en la historia. Me van a permitir que me baje un momento de este sillón para explicarles un poco la portada. ¿Pueden ponerse algo por mí? Entonces, por una parte, los elementos que forman la tradición científica del trabajo del léxico, que son precisamente los que se basan en la retórica, en la poética y en la gramática. Por otra parte, sí van a entrar los elementos nuevos, porque tiene neologismos, tiene provincialismos y tiene, sobre todo, una serie de autores sobre los cuales se apoya en sus citas para construir los artículos del diccionario. El diccionario de autoridades es quizá una de las obras de la academia que presentan mayor riqueza, mayor posibilidades de trabajo y que además, y esto es lo más interesante, los propios textos que constituyen el diccionario, a su vez, se organizan como tema de investigación. Es decir, los paratextos de las obras académicas, y empezando precisamente por el diccionario de autoridades, los paratextos, prólogo, facha, portada, grabado, como estamos viendo ahora, más una serie de artículos que hay, unos discursos proemiales. El primero es el de la ortografía. Claro, piensen ustedes una cosa. ¿Cómo se hace un diccionario si no tenemos unas normas ortográficas para ordenar las palabras? Lo primero que tuvieron que hacer es una ortografía. Y el diccionario contiene una ortografía, pero contiene una historia de la lengua. Contiene una serie de trabajos
de discursos proemiales, la etimología, por ejemplo, que van a ser fundamentales. Quizá esta constitución de paratextos y texto se va a convertir en una unidad de trabajo en todos los equipos de investigación que han trabajado tanto en el 18 como en el 19 en la historia de la lexicografía. Además, el crisol, ¿pueden poner la medalla de la Academia que está a continuación? Va a ser el gran éxito editorial de la Academia y de trabajo para toda su vida. Pero os he dicho que 1780 es muy importante. 1780 es un año crucial en el reinado de Carlos III. No solo porque aparece por primera vez el diccionario usual normal en un tomo voluminoso, aparece el diccionario usual, pero junto a él, por ejemplo, es muy emocionante ver que la Academia tenía premios literarios. En ese febrero de ese año se queda desierto el concurso de prosa. Nadie gana el concurso de prosa literaria. Pero hay un joven profesor de la Universidad de Valladolid, o de Salamanca, ya no me acuerdo, Juan Meléndez Valdés, que gana con un poema, con un seudónimo de Batilo, y que inicia un tipo de poesía que va a ser básico en la poesía del siglo XVIII, con esa exaltación de la capacidad de sentimientos frente al campo, por ejemplo, la sensibilidad, y por otra parte el uso de los arcaísmos. Luego hablaremos de los arcaísmos. Es decir, que por primera vez se ha descubierto un gran poeta que va a marcar todo el siglo XVIII. Pero además, en ese 1780, no solo se publica la primera edición del diccionario, el diccionario chico, sino que se publica el Quijote de Ibarra. El Quijote de Ibarra, creo que tiene que estar la ilustración por ahí. Son con unas máquinas especiales que se van metiendo los ficheros y van saliendo las fotocopias, las imágenes. Pero resulta que no habían contado nunca en Kodak que las fichas de la Academia tienen haz y embés. Y solo salieron el haz y faltaba el embés. Y hubo que repetir los millones de fichas otra vez. Y es uno de los elementos básicos para lo que va a ser el estudio diacrónico de la lengua española. Ya les he dicho que la ley Moyano fija que la gramática tiene que tener su lugar, la gramática de la Academia. Se crean unos textos pequeñitos que van a poner ahora ahí, que es el compendio para la segunda enseñanza, no sé muy bien, y el epítome para la primera, para la primaria. Este fue, fue el sustento económico de los caudales. En la Academia, en los estatutos, en todos, siempre hay un punto que es muy importante, de utilitarismo, que son los caudales.
cómo se van a hacer los caudales. Y los caudales del compendio y del epítome fueron lo suficientes como para que cuando se construyó este edificio en el que ahora estamos, la Academia dispusiera de 2 millones de pesetas de entonces para poder construir el edificio. Es decir, que la Academia era rica en aquel momento, y era rica gracias al libro de texto. No me refiero a eso. Lo que quiero decir con esto es que fue la Academia una pieza fundamental en el sistema educativo desde el siglo XVIII. Ya hemos citado que en 1780 la Real Cédula obliga a enseñar la gramática con la gramática de la Academia, y después, a partir de entonces, abajo hay en la biblioteca una colección de todos estos textos pequeñitos, utilísimos, con los cuales se enseñaba lengua a los niños y a los adolescentes. Los universitarios estudiaban la gramática de la Academia, pero ya la grande, la seria. Muy pronto la Academia es consciente de la oposición diacronía-sincronía. La segunda mitad del siglo XIX, los diccionarios, las investigaciones, las publicaciones de la Academia tienen cada vez mayor interés por los aspectos históricos. Entonces se va a fabricar lentamente un diccionario histórico. Las ediciones que proceden del 52 son ediciones que tienen, del 52, son ediciones que tienen varios tipos de diccionarios que nunca se publicaron. El plan de publicaciones de la Academia nunca dio a la luz los trabajos estos que se estaban haciendo, pero que culminaron en los diccionarios usuales de la segunda mitad del siglo XIX. Hay un momento en la lexicografía española, que es a partir de 1852, cuando aparece este interés por lo histórico. Este interés por lo histórico va a culminar en la época de la dirección de Menéndez Pidal con el proyecto del primer diccionario histórico, que quedó inacabado, está recogido en la página web, y yo creo que está hasta casi la letra D. El siguiente diccionario histórico lo acometió la Academia en 1962. En esta misma casa, en estos momentos, el diccionario histórico, que había tenido toda esa preparación de la segunda mitad del XIX, y el interés por la diacronía, el interés por el arcaísmo. Es muy curioso, ya les he citado antes los poemas de Valdés, de Meléndez Valdés. El arcaísmo empieza a desempeñar una función interesantísima en la segunda mitad del siglo XIX, que es la lucha contra el neologismo. Frente al neologismo se alza poderosísimo el arcaísmo. Se trata de ofrecer soluciones para que no haga falta el neologismo. Entonces empieza a aparecer cada vez más arcaísmo, y se pone de moda en la literatura el arcaísmo. Es decir, que los diccionarios de la segunda mitad del siglo XIX tienen un completo interés por los aspectos históricos de la lengua, que era lo que había en Europa en ese momento. Era una cosa normal y corriente.
se empieza pues este diccionario histórico, se abandona la idea y se comienza en el 62 un nuevo diccionario histórico que llegará hasta la letra B. Tenía calculada una historia de unos 400 años. Entonces era imposible pensar en iba a cambiar la lengua antes de que se terminara el diccionario histórico. Entonces, Fernando Lázaro, que era entonces director de la Academia, concibió la posibilidad de un diccionario histórico, abandoné esa idea y pensar en hacer otro tipo de diccionario histórico. Este diccionario histórico nuevo, de nueva planta, que es magnífico en su concepción, se construyó con sistemas informáticos completamente novedosos. El sistema informático del diccionario actual, del diccionario histórico de la Academia, está basado en unos programas informáticos de un ordenador que se llama Tamino, que es poderosísimo y que permite trabajar en aspectos que hasta ahora no había sido posible. Por ejemplo, la relación de las familias léxicas. El diccionario histórico, pues, va a ser ahora el modelo sobre el cual se van a apoyar los otros trabajos. El Corpes 21, que es heredero del Cordes. Les explico un momento lo que es el Corpes, pero no vale la pena porque son trabajos inmensos que acomete la Academia sabiendo y siendo consciente de que ellos, solo la Academia puede hacer un trabajo así. No hay nadie que tenga dinero ni fuerzas para poder construir un diccionario histórico de esta manera y un corpus de este tipo. Se trata de millones de formas construidas con un sistema informático que permite manejar millones de formas a extraordinaria velocidad, de tal manera que se puede trabajar perfectamente con bancos de datos inmensamente ricos, variados, que pueden comprender los textos y las conversaciones españoles, americanos, por países, por épocas, y que son realmente lo que decía un investigador mexicano. Permiten una probadita en el léxico. Nosotros no podemos recoger todas las citas que va a haber. Necesitamos que nos lo vayan organizando de manera que sea representativo. Se eligen unos léxicos. Esos elementos léxicos se someten a un ordenador de acuerdo con unas proporciones. Y de ahí podemos saber pues, qué palabras son más frecuentes, qué palabras son menos frecuentes, qué palabras aparecen en los comienzos literarios, qué palabras no aparecen, todo lo que ustedes quieran. Las bases de datos léxicas en este momento son la pieza fundamental para construir el diccionario y el nuevo diccionario. Hemos tenido la suerte de que dos grandes académicos, Dámaso Alonso, que fue director de esta casa, y doña María Brey y Antonio Rodríguez Moñino, también fue académico, no tenían hijos y dejaron todas sus bibliotecas a la Academia. En estos momentos la Academia tiene 2 salas imposibles de tener antes. La sala Dámaso Alonso, que para que se hagan ustedes una idea de lo que es la sala de Dámaso, tiene 20.000 separatas de la filología románica. Hay muy pocos sitios donde haya 20.000 separatas de la filología románica. La Academia lo que hizo fue construir, igual que Dámaso en su casa en Alberto Alcocer tenía un chalet con 2 pisos, la biblioteca
ese mismo se construyó en la academia. Y fue el homenaje a don Dámaso, que es donde hoy están precisamente las reuniones de la comisión dedicada a la lexicografía. La sala Brey Rodríguez Mollino es magnífica no solo por la rareza de los libros, de sus colecciones, por la colección de grabados que tiene, que ha sido una colección magnífica. Además, don Antonio tenía una virtud magnífica, que fue que la generosidad con que siempre manejó todos sus libros. No hubo nadie al que le negara el préstamo de un libro o se lo enviara por correo. Y quedó la placa en la biblioteca de que los libros están a disposición. La colección de grabados es realmente maravillosa. Si cuando ustedes salgan verán que hay unos caprichos de Goya en el pasillo, pues esos son de la primera tirada de la colección de Rodríguez Mollino. En 1914, la Academia, igual que había hecho la revista de Filología en el Centro de Estudios Históricos, fundó el Boletín de la Real Academia, el BRAE. El BRAE sigue saliendo exactamente igual, con la misma regularidad, gracias a los trabajos de Aurora Ejido, que tenía desde la época de don Ramón Méndez Pidal, de la fundación. Y se le juntó, además, el Bilrae, que es más chiquito, que es más joven, pero que, por ejemplo, este número último, y se lo aconsejo que lo puedan ver porque vale la pena, hay una correspondencia entre Dámaso Alonso y Samoná, el erudito y poeta italiano, que es magnífica. Más de 300 páginas donde pueden ustedes seguir la evolución de 1000 problemas de la literatura, sobre todo, por ejemplo, el problema de los textos de Herrera, sin ir más lejos. Pero la Academia en el 2005 entró en hacer un libro que la gente le pedía, que es el Diccionario Panhispánico de Dudas. El Diccionario Panhispánico de Dudas hereda varias tradiciones. En estos momentos está en el proceso de digitalización, porque el Departamento de Español al Día es el español de las consultas, más de 200 consultas diarias. En el año 9, Ignacio Bosque consigue terminar los 2 tomos de la nueva gramática de la lengua española. En el año 9, don Ignacio construye una morfología y una sintaxis que, para que se den ustedes cuenta del tamaño que tiene y la densidad, pesa 5,5 kilos. Es decir, no había habido una gramática de la Academia así. Ahora está en las manos de un profesor de Barcelona, del profesor Brucar, el cuidado de la reedición. Todos los meses un capítulo se envía a todos los académicos de ASALE, y luego hablaremos de ASALE un momento, para su corrección, y esperamos que en 40 y tantos meses la gramática pueda volver a salir otra vez con todas las correcciones. Es un trabajo colegiado, complejo, difícil, pero es en estos momentos una pieza fundamental en el conocimiento lingüístico del español. Lo último que ha aparecido es, en manos de nuestro director, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Había un aspecto de nuestra lexicografía que era el aspecto jurídico. Los trabajos dirigidos por Santiago Muñoz Machado han dado su fruto con extraordinaria rapidez, y además ha logrado que las academias y los equipos americanos de las facultades trabajen en este léxico especializado que es tan importante.
Antes de llegar al final de mis palabras, les quiero hablar de una fecha extraña en la academia. El 21 de marzo de 1991. Los académicos estaban todos muy felices. Van a ir a la Feria de Sevilla, estaban muy contentos, la exposición de Sevilla, tal, y de pronto el gobierno de Felipe González tuvo la idea de concebir un instituto Cervantes. Había nacido un hermano pequeño. Imagínense la sorpresa que fue en la academia la aparición de un hermano pequeño. Era el príncipe destronado, no podía ser. Y hubo unos momentos en que la academia no supo muy bien cómo acoger al recién nacido. El recién nacido tampoco sabía muy bien cómo tratar con un hermano de tantos años y de tanto prestigio. Y gracias a Dios esto quedó simplemente en lo del príncipe destronado. Les he hablado al comienzo de Mercurio, símbolo de la elocuencia. Vamos a cerrar con una imagen del Salón de Actos. El Salón de Actos tiene unas vidrieras preciosas que son ahora, esta. Tiene unas vidrieras preciosas que son de un maestro francés que se llama Dragan, que es el maestro que hizo las vidrieras de la Catedral de Vitoria, por ejemplo. Son magníficas, son vidrieras en H, muy de la época y que además pues encajan con el Banco de España, con el resto de las vidrieras de esta zona. Pero fíjense, habíamos visto a Mercurio, símbolo de la elocuencia en la academia, en la primera portada, en el primer grabado de la academia. Cuando entren en el Salón de Actos, fíjense que hay una vidriera que está dedicada a la elocuencia y que es la Musa Polimnia, y que tiene arriba, a la derecha, unas tablas donde están los grandes especialistas en retórica, en elocuencia. Fray Luis de León, Cicerón, Fray Luis de Granada, perdón, Cicerón, no creo que lo puedan ver de allí. Pero arriba, al lado de la mano, hay una figurita diminuta, que es Mercurio. Mercurio empezó velando con su elocuencia y con sus tratados la primera cuestión lexicográfica que trataba la academia en el Diccionario de Autoridades, y Mercurio cierra chiquito la vidriera del Salón de Actos, haciendo juego además con una Minerva fantástica que hay encima de la sala, para que vean lo que es, y con esto acabo, para que vean lo que es la continuidad de la tradición. No hay más que fijarse en lo que ha representado Mercurio en la tradición de la literatura y de la retórica española. Muchísimas gracias a ustedes, estamos a su disposición, muchísimas gracias por venir y estamos también dispuestos a contestar a las preguntas que ustedes quieran, pero sin no tengan el más mínimo reparo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí. El diccionario de María Moliner le ha hecho mucho a competencia comercialmente, digo, al diccionario de la Academia. El diccionario de María Moliner, si comercialmente le ha hecho mucha competencia al diccionario de la Real Academia. ¿A qué edición de Doña María se refiere? ¿A la primera o a las otras? Pues no, eso ya no se lo puedo precisar, discúlpeme. Es que solo de Doña María es la primera. Sí. Las otras es un texto comercial que ni siquiera guarda la misma estructura que tiene el diccionario de Doña María.
no creo que el diccionario tiene entradas millonarias diariamente en la academia, no nos ha hecho daño. El daño nos lo ha hecho el que los usuarios no compren el diccionario, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso formaba parte del paisaje del mundo este de Internet. ¿Y se seguirá publicando el diccionario impreso o ya, porque ha perdido mucha fuerza? Creo que la última edición, si la Academia encargó, por decir algo, 100.000 ejemplares y tiene muchos ejemplares todavía en depósito. Bueno, usted, lo que tenemos es una cantidad de millones que consultan todos los días el diccionario. Fantástico, nunca había habido un éxito de lectores tan grande. Si usted ve los ordenadores de las consultas, no da tiempo a ver, la pantalla va más rápida con la consulta, de noche y de día. Son millones y millones de consultas. Lo que pasa es que eso no da dinero, pero eso es otro problema. Claro, efectivamente. Sí. Precisamente, sí, enlazando con este tema... Un poquito. ¿Así ahora? Sí, ahora. Sí. Enlazando con este tema, yo soy usuaria habitual del diccionario vía Internet. ¿Cómo han pensado de cara al futuro? Porque cada vez somos más los usuarios que lo utilizamos vía Internet, no utilizamos la edición. Mi último diccionario que me compré fue, me parece, en el año 2014 y ahora tengo ahí los volúmenes con mucho cariño, pero reconozco que lo que yo utilizo es online, ¿no? El de Guzpatarra, el del Sí. 84. Sí. Y entonces, ¿esto qué supone para los ingresos de la academia y cómo se ha pensado en el futuro? ¿Qué planteamientos tienen de cara al futuro? Porque, claro, las publicaciones, está pasando en otros ámbitos, la publicación en papel está en cierta decadencia, aunque siga existiendo, pero los usuarios lo que consultan es el diccionario online. Pero si piensa usted, por ejemplo, en los primeros CDs de la Academia, de las ediciones, la del 92, por ejemplo, que fue la primera y la segunda, los CDs esos tenían que haber hecho mucho daño y no hicieron ningún daño. Se siguió vendiendo el diccionario estupendamente. Lo que pasa es que el mundo de Internet es otra cosa que no tiene nada que ver. Piense usted que es que de pronto un señor en Australia a las 3 de la mañana en pijama puede manejar el diccionario de la Academia en su casa. Eso es una cosa que es impagable. Sí, a mí me parece el futuro y el presente ya. Lo que pasa que yo precisamente, ya le digo, yo tengo el diccionario en papel y puedo consultarlo y generalmente lo consulto así. Entonces yo creo que puede hacer, o sea, que habría que la academia se tendría que plantear cómo a futuro suplir algo que los ingresos por esa vía van a decaer, claro. Posiblemente, pienso yo, no lo sé. Ojalá no. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecemos muchísimo a don José Manuel Blecua el que haya estado con nosotros esta tarde. Ha sido una delicia poder contar con su sabiduría, contar con su experiencia, ya que ha sido director durante varios años y además un director que dejó su impronta en la academia por los logros y las cosas que hizo. Y bueno, pues hemos comenzado este ciclo. Ahora vamos a continuar cada semana. La próxima semana, el día 7, nos vemos, si todos quieren venir, en la Real Academia de la Historia, donde veremos, igual que aquí, un vídeo que nos enseñará toda la Real Academia, y el secretario general de la Academia nos dará una conferencia, aunque quería estar también para estar con nosotros doña Carmen Iglesias, que no sé si al final podrá estar un rato con nosotros, pero el secretario general, don Feliciano Barrios, sí nos impartirá una conferencia sobre la historia de la Real Academia.
muchas gracias por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a seguir este andar por las academias españolas y muchas gracias a todos por venir.